Entonces, yo quiero que alguien me diga usted, ¿quién sabe acerca de la mikve o de la nidá? ¿O quién ha escuchado? ¿O saben qué es eso? No sé, que me digan, que levante la manita ahí ¿cómo se llama? En el chat o en la imagen. ¿Quién ha escuchado de estos temas? De la nidá, de la mikve. ¿Solo mayorly? Bueno, entonces, denme ¿qué miran? ¿Qué miran? Una ¿Qué? imagen. Ok, ok. Solo quería estar segura de que lo miraran y que nos pudiéramos estar viendo porque no las miraba a ustedes, pero hoy sí las miro y espero que estén mirando la imagen. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un tema que es súper, pero súper, 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 ustedes no tienen la menor idea lo importante que es este tema para la vida de uno como mujer y también pues en el futuro que ustedes, yo les he dicho que estas clases son para prepararlas a ustedes para cuando ya tengan a sus familias también, a sus esposos. Entonces todo esto tiene que ver tanto como la vida de la mujer, como la vida soltera de la mujer, tanto como ya casada. Entonces van a ir al matrimonio listas sin decir, a mí nadie me dijo nada de esto. Ustedes ya van a ir listas y preparadas cuando ya les toque el tiempo. Entonces, Israel, nosotros poseemos un libro de la vida que es la Torá, que podemos encontrar direcciones para todos los aspectos de nuestra vida, hasta el proceso que pasa la mujer con respecto al estado de nidá y mikve. Necesitamos estar súper claras, todas, que al entrar a Torah, al entrar a cumplir los mandamientos de Adonai, al entrar al convenio con Hashem, tenemos que aprender a vivir Torah, no solo que nos quede acá y aprender, sino que vivirla, es un estilo de vida. Y tanto como para la mujer, como les dije anteriormente, tenemos unas instrucciones ahí hasta para el área en la, ¿cómo diría? En el ciclo menstrual de la mujer. Yo no soy doctora, desde ya les digo, yo no soy doctora, yo no soy ginecóloga, pero me gusta investigar y por experiencia propia es que les comparto todo esto también. Pero desde ya les digo, no soy doctora, ustedes, yo creo que cada quien tienen sus ginecólogas o van a tener, entonces pregúntele más a ella sobre su ciclo menstrual, ¿verdad? Cada quien tenemos diferentes ciclos menstruales. Entonces, volviendo al tema, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, adentro de la constitución legal de Adonai, adentro de la constitución legal del reino de Israel, es un estilo de vida completamente diferente a la que nosotras teníamos anteriormente. Porque antes, por ejemplo, en el área que vamos a tocar hoy, que es el ciclo menstrual de la mujer, la purificación y todo eso, son estilos de vida que no teníamos antes, que ahora tenemos que acoplarlas a nuestro diario vivir. Es un sometimiento a la constitución legal por el amor de poder pertenecer al pueblo Kadosh de Adonai. Tenemos que entender, tenemos que comprender ahora que nuestros derechos y nuestras obligaciones son por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros y no por un sentido, como que, ay, como cuando a veces, yo sé que ha pasado, ay, como diciendo, ay, es Shabbat otra vez, tengo que reunirme,
¿por qué tenemos que hacer esto, verdad? No, tenemos que hacerlo por amor a Él, no solo porque, y no, así, vea, dice ahí, hay que hacerlo y ya, es por amor a Él. Cuando entramos a esa renovación de mente por medio de la palabra, no nos tiene que costar, no nos tiene que salir, como les digo, del corazón, por amor a Hashem, no nos tiene que costar, no tiene que ser como algo pesado. Y más ahora que por las que no saben acerca de este tema, no lo tomen como algo pesado que tienen que hacer, tómenlo como, yo sé que, bueno, la misma palabra se los va a revelar y las va a hacer sentir a ustedes ese, ese, ese privilegio, ese honor, ese que nos ha dado Adonai con respecto a la mikve, con respecto a la purificación que tenemos que hacer nosotras como mujeres después del ciclo menstrual. Créanme que yo la primera vez que yo lo hice, yo lloré porque dije yo, ¿qué es lo que me estaba perdiendo yo en todos estos años? ¿Me entendés? Es algo que Adonai lo dejó para la mujer, que es como, como dicen en inglés, mind blowing, como mente no capta, pero es algo súper íntimo con él que pasa, algo sobrenatural. Pero más adelante vamos a hablar de la mikve. Vamos a ir paso por paso. Y primero, déjenme un segundo, que se me trabó esto y no me quiere abrir donde tengo mis notas. Siempre me pasa esto, la vez pasada me pasó lo mismo. Deme un chancecito. Ok, hoy sí. Entonces, como hemos visto en las parashas, ¿verdad? Anteriormente, estas últimas parashas de Anasé, Benishma, haremos y escucharemos, o escucharemos y obedeceremos, ya que el Eterno te está dando esta palabra, esto nuevo que vas a aprender es escucharemos y haremos. Así que no quede solo aquí. Ahora en adelante tienen que hacer la mikve. Ok, entonces, el pueblo de Israel ha recibido de parte de Hashem el gran regalo de Taharat Hamishpaha, que significa la pureza familiar. Ese es un regalo que Adonai nos ha dado. Es un cuidado a la pureza familiar. Se invoca una vida abundante de bendiciones para la mujer y para toda la familia. De generación tras generación, un hogar hebreo ha sobrevivido a los ataques del mundo secular gracias a la poderosa herramienta de su apego y obediencia a las mitzvot de la pureza familiar, según lo estipulado por nuestra sagrada Torah. Las mitzvot de la pureza familiar son muy poderosas y son de bendición tanto como para la mujer, como les dije al principio, tanto como para el hombre y nuestros hijos, nuestra descendencia. Son cosas que a nosotros no nos enseñaron, pues por lo mismo, porque nuestros antepasados estaban cegados o no sabían nada de Torah, pero eso tiene mucha beneficio tanto a la generación, a la vida espiritual de las generaciones que vienen. Entonces ustedes están como les digo, siempre están en perfecto tiempo para aprender todo eso y ponerlo en práctica para que sus generaciones no tengan que pasar por lo que nuestros padres pasaron. Ok, entonces, debemos tener en cuenta que esto no es solo un modo de vida, sino un mandamiento de Adonai. O sea, Adonai nos ha dicho, y ahorita vamos a ir a la palabra para que ustedes vean que es un misbot de Adonai el hacerlo. Somos responsables de mantener ese misbot como mujeres, como chicas. Somos responsables de cuidar nuestro vientre y de cuidar esa misbot para las siguientes generaciones. Y así tú las vas a pasar a tus hijas y tus hijas a tus hijas, ¿no? El Taharat Hamishpaha es la pureza de la familia.
la pureza de una nación, de la nación de Israel. Estamos llamadas y somos responsables como mujeres y hombres también de mantenerla, porque hay hombres que hacen mikve también, tienen que hacer mikve. Mantener esa pureza. La mujer es responsable de cuidar y velar por su útero, por tu vientre. Entonces, vamos a la palabra. ¿Sí miran el versículo bíblico? Sí, ok. Entonces, vamos todas a Levítico, Vayikra 15, 15, 19 al 29. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok. ¿Listas? Baruch atah Adonai noten haTorah. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se levantará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y todo lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmundo. ¿Y hasta qué onda? 29. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo y de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre, más de su costumbre, más de qué, perdón, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. ¿Alguien quería hablar? Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después se limpiará. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas, 2 palominos, y los traerá al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, Adonai ha mandado a hacer purificación después de un ciclo menstrual. Y verdad que nosotras nunca habíamos hecho eso. Pasaba la menstruación y ¡God, yeah! Se fue. Y nada, ¿verdad? Pero, ok, voy a explicarles todo básico. Vamos a volver como, yo sé que a la primaria o al bachillerato, ¿verdad? Cuando nos hablaban de todo esto, de nuestros órganos, del ciclo menstrual y todo eso. Vamos a ir como a recapitular lo que nos enseñaron acerca de eso. Pero primero, vamos a entender qué significa nidá, porque nidá no es menstruación. O sea, cuando la Biblia habla de la nidá, no es menstruación.
El término nidad proviene de la palabra nadar, que significa retirada. Si ves que aquí dice que ella es apartada, dice en el 19, cuando la mujer tuviera el flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, nidá. No se refiere a la menstruación, sino a la separación de la misma. La propia palabra indica separación de intimidad sexual bíblica y necesaria del hombre y la mujer que el Eterno ordenó. Y eso, grábenselo para el futuro, ¿verdad? Y para en este tiempo también. Ahora que están solteras, pues no tienen esposo ni nada de eso, pero igual tienen que hacer ciertos del cuidado físico y de la mikve. El estado de la nidá es el estado más sublime de purificación, pues es el proceso del cuerpo femenino en el que se desprende el endometrio. Y me vas a decir, a mí háblame español porque no sé qué es endometrio, que es una capita ósea que está en la habitación que se forma dentro del útero para recibir una vida. Y aquí es donde vamos a aprender, porque aquí vamos a aprender cada una, tenemos diferentes ciclos menstruales, cada una menstrua diferente. El ciclo menstrual es la serie de cambios que el cuerpo de la mujer experimenta todos los meses en preparación para la posibilidad de un embarazo. Y me decir, ah, pero yo ya sé eso. Eso me lo enseñaron en, en el bachillerato, en la primaria o en la escuela. Pero es muy importante que ustedes lo vuelvan a reconocer, porque todo esto depende para realizar la mikve, para que ustedes aprendan a realizar la mikve. Cada mes, uno de los ovarios libera un óvulo en un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo, se producen cambios hormonales que preparan el útero para el embarazo. Simple y sencillamente el ciclo menstrual es eso. Es una preparación para dar vida, para un futuro embarazo. Ok. El periodo es el desprendimiento normal de sangre y el endometrio, ese es el endometrio. Es muy importante que ustedes lo sepan. Ese es el endometrio. El recubrimiento interno del útero a través del cuello uterino y la vagina. Todas, creo, como les dije anteriormente, tenemos diferentes ciclos, pero un ciclo normal dura 28 días y el flujo dura entre 8 días. A veces hay chicas que tienen el flujo, el ciclo menstrual que les dura 3 días, 2 días, 1 día, otras 7, otras 8 y así. Pero en promedio dura alrededor de 5 a 6 días. ¿Ok? ¿Claras en eso? Para que entendamos un poco mejor nuestro ciclo menstrual, quizás, como te digo, a veces quizás no los enseñaron en la escuela también, o nuestros padres a veces son tan cerrados de mente que a veces no nos hablan de estas cosas. Pero el ciclo menstrual tiene 4 etapas. El periodo, la primera es la menstruación, que es el periodo o el desprendimiento del recubrimiento interno del útero. La otra fase es el tiempo desde el primer día de tu periodo hasta la ovulación. La ovulación, la liberación del óvulo en el ovario a mitad de ciclo. Fase lútea, el tiempo entre la ovulación y el inicio de la menstruación siguiente, cuando el cuerpo se prepara para un posible embarazo. O sea, todas esas fases pasamos todas las mujeres del mundo. Y me vas a decir, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia?
como ahí lo acabamos de ver, tiene que ver mucho, porque entendiendo nuestro ciclo menstrual, tú al leer todo eso, tú vas a analizar cómo es tu ciclo menstrual, cuánto te dura y todo eso, para poder hacer la mikve. Y me vas a decir, bueno, y entonces, ¿cómo hago la mikve? Y yo les voy a recomendar que si ustedes no siguen un patrón de su ciclo menstrual, les sugiero por experiencia, porque uno de mujer tiene que ser, como te digo, ordenada en esa área y tenemos ese mandamiento que hacer, tenemos esa responsabilidad hacia la pureza de la familia, hacia la pureza de Israel como nación, como pueblo que somos. Entonces yo les invito a que si en internet o en las aplicaciones de los teléfonos hay infinidades de aplicaciones de cómo pueden track, ¿cómo se dice track? Pueden seguir el patrón de su Rastrear. rastrear, sí. Pueden rastrear el ciclo menstrual de cada uno de ustedes. Súper importante. Yo llevo años haciendo eso y no tenés idea cómo me ha servido de cómo rastrear tu ciclo menstrual. Yo uso no sé si eh, en los países de ustedes lo pueden bajar. Se llama Flow. No sé si lo pueden ver. Flow. Bueno, si no, yo les comparto un screenshot y se los mando en el chat. Pero es importante que lo hagan. Ok, esa es una. Ahora para entender un poquito más, sobre nuestro ciclo menstrual. Si no hay ningún óvulo fecundado, como nosotras, bueno, como usted, yo estoy casada, que no están casadas, que cada vez que viene su regla, su menstruación, no hay una fecundación de óvulos, lo que pasa es que se rompe el recubrimiento y el tejido uterino sale por la vagina en forma de sangre. Es un periodo de restauración para estar lista de nuevo para la vida en 28 días, como el designio desde la voz de Hashem. Imagínate qué lindo. Y es algo súper sobrenatural y milagroso. Es un milagro el que la mujer pueda dar a luz. Pero cuando yo hace años que me puse a indagar sobre este tema y todo eso, yo lloré porque dije yo, imagínate, ese óvulo es ese aliento de Hashem que dio al principio al ser humano. ¿Me entendés? Esa es vida o sea, no tenemos por qué estar renegosas cuando nos viene la menstruación, porque a veces hasta gente que, no sé, hace de todo, de tantas cosas que hay de medicina que se las quita. No quiere no quiere pasar por ese proceso. ¿Entendés? Que es algo, cuando uno lo entiende bíblicamente y espiritualmente, es un proceso divino, es un proceso sobrenatural, ¿me entendés? De Hashem en nuestras vidas. Y como dice esa oración, qué privilegio ser esa mujer que Adonai creó, ¿verdad? Ahora sí, ahora vayamos, ya que hemos entendido un poquito sobre nuestro ciclo menstrual, al final yo voy a abrir un poquito, voy a cerrar el recording, no voy a grabar y voy a tener un espacio abierto para que podamos hablar más íntimamente de cualquier pregunta. Así es que si tienen preguntas o algo, escríbanlas ya en su cuaderno y después vamos a discutirlas todas. Entonces vamos a Levítico 15, 13, 14. Y voy a pedirle a alguien que me lo lea. Vamos a ver, para que no solo esté yo hablando.
Nia, léemelo tú. Sí, sister. Levítico 15:14, ¿cierto? 15, 13, 14. Ok, 15, 13, 14. Sí, Ujú. sí, mi name, sí. Ok, Levítico 13, perdón, Levítico 15, 13, 14. Ujú. Ok. Cuando uno que tenga flujo quede puro de su flujo, contará 7 días para su purificación. Lavará sus ropas y lavará su cuerpo en agua fresca. Entonces quedará puro. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palomitos y vendrá delante de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión y se las dará al sacerdote. Amén. Y en el mismo 15, 28 dice lo mismo. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, vamos a entender un poquito qué significa migbe o qué es migbe. ¿Ok? Entonces, la palabra hebrea migbe significa literalmente reunión de aguas y está relacionada con este verso, con Génesis 1:10, que son los mares, que habla de los mares. Es más bien el lugar físico en donde se encuentra el agua. Entonces, la mikve significa literalmente reunión de aguas. De la misma manera, se le puede llamar mikve a las aguas, a un lago, a una laguna, a una piscina, construida por los seres humanos. Pero la mikve simboliza un cambio de tamei a taor. Ese baño ritual que hace la mujer después de su periodo menstrual simboliza el cambio de tamei a taor, de inmundo a limpio o puro. Y acuérdense que cuando dice la palabra de que la mujer cuando tuviera el flujo de sangre es inmunda, eso no lo ¿cómo es? No es la palabra correcta. No es que nosotros estemos inmundas, ¿se entiende? Sino que estamos en un proceso de purificación, de renovación. Por último, es interesante mencionar que la palabra mikve produce el verbo kavah, que significa esperar con expectativa, tener esperanza, confianza en que algo sucederá. Fíjate qué bonito. O sea, significa esperanza. Ahora, un dato histórico. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero compartir este dato histórico? Porque, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los judíos que son bien radicales, ellos dicen que la mujer tiene que hacerlo en una mikve específica que ellos crean o hacen en las sinagogas. Que hay hoy en la actualidad, hay alrededor del mundo, aquí en Estados Unidos, en cada sinagoga hay una mikve. Pero, pero no siempre ha habido una mikve o una mikvah. Nunca, nunca se vayan a dejar ir por esas ideas, porque a veces en el internet, como te digo, no hay demasiada información, pero más con leyes rabínicas, leyes que son hechas por el hombre, ¿me entiendes? Como a veces la mayoría de judíos tiene también, que para ellos es una ley que tiene que la mujer hacerse la mikve en esos lugares específicos. Pero este acto histórico que les quiero mostrar dice que no siempre había una mikve. Ninguna excavación de la época del primer templo arroja vestigios de ello.
El mikvaot aparece a los principios del siglo, este siglo, antes de Yeshua, época de los hasmoneos y herodianos. Desde ese momento en adelante, la mikve o la mikvaot antiguo se puede encontrar en toda la tierra de Israel, así como en las comunidades históricas de la diáspora. Por ejemplo, en Israel han encontrado excavaciones que en las casas habían mikves, pero porque después de ese siglo empezaron a hacerlo. No es, por ejemplo, aquí en la Biblia, si tú la lees, no nos dice dónde, ¿me entiendes? Solo dice que nos purifiquemos, ¿me entiendes? Históricamente y bíblicamente no dice dónde hacerlo, solo dice que tiene que ser en aguas que fluyen, en aguas como lagos, ríos, ¿verdad? Y me vas a decir, ay, pero tengo que ir hasta un río a hacerlo. Si yo vivo como 4 horas quizás o me queda un día de camino. Y no, ese es Baruch Hashem que no tenemos que hacer eso de ir hasta un río. A mí, si tenés la posibilidad y podés, Baruch Hashem, y qué bueno. Pero si no, hay una halajá que es como, es, por ejemplo, si nosotros no tenemos una mikve o una sinagoga o en nuestra keila que no tienen mikve, lo hacemos en la casa, ¿me entiendes? Porque como te digo, para los judíos ortodoxos que son, vea bien, ellos tienen que ser en una mikve, en una piscina que han creado específico para eso y tienen un montón de reglas. Que el agua no puede estar tan abajo de cierto nivel, que el agua tiene que no sé qué, o sea, tienen demasiadas reglas que, ¿me entiendes? No son a veces bíblicas. Entonces, para purificarse en la migbe, uno se sumerge totalmente en las aguas vivas de la migbe, en donde la vida anula la muerte. Y de esta manera, la transición al estado de pureza se completa. No es un bautismo, es una migbe, ¿ok? Que es una purificación. Ok, los beneficios en la salud de la mujer al hacer la migbe son, y está comprobadísimo científicamente, que las leyes de la pureza familiar protegen la salud de la mujer en enfermedades, en infecciones, hasta en cáncer cervical. ¿Te imaginas? ¿Cuántas mujeres en el mundo no tienen cáncer hoy? ¿No? Por lo mismo, por falta de desobediencia a sus mandamientos. O sea, nosotras tenemos ese regalo, por eso les dije yo al principio, es un regalo que Adonai nos ha dado el poder hacer esta mikve, ¿me entiendes? Y yo les voy a leer algo en un libro que estoy leyendo, déjame ver, acerca de la mikve, y dice, acerca de los beneficios en la salud, y dice, una amplia investigación demuestra categóricamente que manteniendo las leyes de la pureza familiar, se protege la salud de la mujer, la de su esposo, la de sus hijos y la descendencia. Acuérdense que todo lo que haces hoy afecta a tu futura descendencia. Las pruebas han sido evaluadas por conocidos científicos de una manera objetiva, sin ninguna conexión religiosa. Entonces, científicamente está probado de que las mujeres, más que todo, pues las que han venido haciendo todo eso de la mikve, pues han sido nuestros hermanos Yehudim, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos. Ellas han venido haciendo por décadas eso y se ha comprobado de que ellas tienen el nivel más bajo de cáncer en la mujer.
¿Te imaginas? De todo el mundo. Eso a mí me queda como que, wow, Adonai es que es tan perfecto en lo que Él hace y en lo que Él dice que hagamos. O sea, todo es un propósito. No es nada, no es solo reglas y reglas y reglas o mandamientos. No, todo es un propósito para el beneficio de uno, como ser humano y como mujer en este caso. Entonces, en ese momento de la mikve es un momento íntimo, íntimo contigo y Hashem. Es un momento donde tú puedes orar, orar por tu vida, orar por tu cuerpo, orar por tu familia, orar por tu descendencia, orar. El rezo, dice este libro, el rezo bajo la mikve, bajo las aguas de la mikve, es algo extraordinario. Lo que la mujer puede lograr con sus plegarias mientras está abajo del agua de la mikve no puede lograrse en ningún otro momento. O sea, es un momento especial que ha creado Hashem para tú y él. Ninguna interferencia exterior o impurezas se mezclan con esos rezos. Ninguna fuerza espiritual negativa puede dañar sus súplicas. Simplemente no tiene influencia bajo las aguas de la mikve. Por lo tanto, todo lo que la mujer reza dentro de su corazón mientras está sumergida, sube directamente al trono divino. Y eso a mí me encantó. Déjame que te diga a leer algo más. Espérenme. Ok. Hablando de los beneficios de la salud. Una investigación prueba que el cuerpo de la mujer, alrededor del útero, hay un ácido fuerte que protege a las mujeres de las bacterias, que hay. Ella puede estar en peligro si no tiene esa bacteria ácida cuando tiene relaciones íntimas. Por eso la Biblia prohíbe tener relaciones sexuales teniendo el ciclo menstrual, porque ahí está esa bacteria que Adonai mismo lo creó para protección del útero. Y durante el periodo menstrual, ese ácido, como ese ácido que produce la mujer disminuye, entonces el útero queda sensible a cualquier bacteria. Entonces, imagínate, si hay una relación sexual y todo eso, entonces queda expuesta a la mujer a cualquier bacteria. Entonces, es interesante notar que al inicio del periodo el ácido desaparece y solo aparece después de los 7 días limpios. En el momento en que aparece la sangre menstrual, el ácido desaparece durante el tiempo de la menstruación. Cuando el fluido se detiene, el ácido comienza a retornar lentamente, pero él todavía en forma débil al comienzo de los 7 días limpios. Ya les voy a explicar cuáles son esos 7 días limpios, a lo que estoy hablando. Al completar esos 7 días limpios, la barrera ácida vuelve con toda su fuerza para formar el escudo y envolver al útero y cuidar a la mujer de todo tipo de bacterias y enfermedades. Cuando la mujer no llegó todavía el momento en que puede ir a la mikve y purificarse, ella está expuesta al peligro de bacterias y a cualquier relación que se mantenga durante ese tiempo puede causar daño tanto a ella como a su esposo. Por eso a veces tenemos tantas infecciones también como mujer y ni siquiera pues hemos tenido quizás relación sexual ni nada. Y a veces vos decís, uy, pero ¿por qué tengo esta infección o algo? También las relaciones en ese tiempo causan un paro en el curso natural del proceso de sanidad del útero, lo que puede llegar a infecciones y hacerla volver a sangrar. Ya por último, resultados estadísticos demuestran una directa relación entre
entre no mantener la pureza familiar y el cáncer uterino. Por eso cuando las mujeres vienen a las consultores en Israel, cuando van las mujeres que viven en Israel y van a un consultorio, aunque sea un doctor secular que no conoce de Torah, pero ellos tienen tan marcado eso que cuando van a los consultorios y les dicen y les hacen consultas de cualquier enfermedad femenina, muchos de los médicos, incluso aquellos que se definen como laicos, preguntan si mantienen las leyes, o sea, ellos preguntan, los mismos doctores les preguntan, ¿ustedes mantienen las leyes de pureza familiar? Entonces, a mí me parece extraordinario todo lo que Adonai, cómo nos cuida como mujeres también, cómo nos guarda, ¿me entiendes? De cualquier enfermedad, es tanto espiritual, te digo, todo esto es tan lindo hacerlo cuando empiezas a hacerlo. Y yo sé que al principio es como que, ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Pero acuérdate que estamos entrando a la Torá, estamos entrando a un estilo de vida que no teníamos. Entonces es un proceso, vamos por poquito, por poquito. Perdón. La oración, hay una oración que se hace al entrar a la mikve y es esta. Y dice, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bebismotav betzivanu al ha-tevilah. Diciendo esta oración, tú te sumerges en tu baño. Si, mira, para imaginación somos buenas. Adonai nos ha dado cerebro y nos ha dado imaginación. Podés meterte hasta en un barril. ¿Me entendés? Porque la mikve tienes que estar cubierta toda de agua, sumergida en el agua. Entonces uno puede incluso tener no sé cómo le dicen en otros países, barril, como de esos tambos grandes. Y o si tienes espacio para construir una, perfecto. O a veces, bueno, aquí en Estados Unidos hay tinas en los baños. Entonces puedes llenarla, puedes sumergirte ahí. Entonces, pero antes de sumergirte, hacer esta oración completamente desnuda, es tu momento íntimo con Adonai. Y lo lindo de eso que vos podés, te digo, pedirle a Adonai en ese momento por alguna sanidad física que tengas también. Es un momento donde podés pedir por tu familia, por tus generaciones, X petición que le tengas a Adonai. Ese es el momento perfecto para hacerlo. Bendito eres tú, Adonai nuestro, Rey del universo, que me hiciste mujer. Bendito aquel que me hizo conforme a su voluntad.